Buenos días, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Buenos días también a las personas de los medios de comunicación de Granada que nos acompañan tan amablemente. Bien, tenemos hoy un acto más, pero especialmente relevante en el ciclo del intelectual y su memoria. En este caso, la persona que está con nosotros y a la que le brindamos este acto, y él nos va a brindar todo su saber, experiencia y todo su recorrido literario, es el poeta granadino Rafael Guillén. Quiero expresar también en nombre de nuestra vicedecana de Actividades Culturales, que hoy no puede acompañarnos, la profesora Ana Gallego, nuestro agradecimiento a la iniciativa del Departamento de Filología Hispánica por proponernos este acto. Se puede decir que era indispensable y hasta podemos reconocer que hemos tardado mucho en hacerlo. Rafael Guillén es un gran poeta de nuestra ciudad, esta ciudad literaria, esta universidad literaria, y sin duda merece nuestro mayor reconocimiento. Por eso le agradecemos, Rafael, que estés hoy aquí en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, tu casa también, y agradecemos al profesor Álvaro Salvador la iniciativa y a la profesora Erika Martínez que también esté aquí para esta conversación, que va a quedar grabada de forma que en pocos días ya estará disponible en las redes para que mucha gente pueda disfrutar de lo que nosotros vamos a disfrutar de inmediato, ¿no? Quiero agradecer también, como decano de la facultad, en fin, toda la presencia de quienes estáis aquí para disfrutar de la conversación. Ha sido entrevista que se queda un poco frío. Y luego, al final de la misma, cuando hayan terminado ellos y nos ofrezcan un momento añadido, poder intervenir quienes estáis en la sala, en fin, para preguntar, añadir, comentar cuestiones que nos susciten la conversación y en especial pues la obra y la persona de Rafael Guillén. Es una obra impresionante, de largo recorrido. Solo ver sus títulos, si no recuerdo mal, el primero de 1956 hasta la actualidad, ya abruma por la densidad y ese trabajo continuo de elaboración literaria, de creación poética que nos ha regalado siempre Rafael Guillén, del cual nos sentimos muy orgullosos en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Bueno, a partir de ahora tenéis la palabra, quienes vais a llevar esta conversación con Rafael Guillén. Insistimos, en nombre de toda la facultad, Rafael, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues buenos días a todos. También quería agradecer la presencia aquí de Rafael Guillén. Es un auténtico privilegio estar al lado de un poeta apabullante realmente, al que admiro y que para mí ha sido un auténtico modelo en su entrega vital a la palabra. Así que un auténtico privilegio estar aquí sentada y deseando escuchar el recorrido que va a hacer por toda su obra. Gracias a Álvaro por permitir que yo también esté aquí y por organizar este acto. Y antes de que podamos hacerle las preguntas, yo voy a leer un brevísimo texto, algunas palabras sobre su obra y luego creo que hará algo parecido también Álvaro. Decía la escritora sevillana Julia Uceda que en la poesía de Rafael Guillén hay que entender la memoria no como una suerte de nostalgia, sino como un decidido y voluntarioso ejercicio de posesión. Apropiarse de un tiempo perdido y sobre todo robado fue para muchos autores de la generación del 50 y de los que siguieron un acto de resistencia. En los versos de Guillén este ejercicio se ha venido concretando en una incansable cavilación, en un lento rumiar que va mezclando las dimensiones temporales. Se escucha en su poesía un bamboleo que va de la celebración vital a una tragedia ajena al patetismo. Y de pronto escribe un instante. Este instante se levanta y nos dice que no, que esto es un juego para perder, que todas las maneras del tiempo están en una sola,
ay, aquella que se ha ido. Del jugar al perder, sus versos van y vienen como un péndulo perseverante. Con un eje temporal distorsionado, la obra de Guillén superpone los planos de la vida que transcurre, sin renunciar a su meditación a una peculiar sensualidad. Se diría que su voz va indagando libro a libro en los estratos del mundo, considerados en su volumen e interioridad. Porque el tiempo escribe, el tiempo que apenas era visible acumulaba espesos materiales, confusos voceríos, lejanos malecones de niebla, donde iban a romper aplayados, mansos al fin, nuestros deseos. Hay algo que tantea, la búsqueda de un lenguaje que se eleva sobre las tensiones de entre lo material y lo epifánico. Gracias a eso que el profesor José Ortega Torres llamó su dimensión histórica de la conciencia, la abstracción metafísica de Guillén no pierde nunca de vista el suelo. Pone en pie todo un proyecto existencial donde se canta al cobijo en la materia y donde el espacio devora al tiempo porque quizá lo contiene. En los estados transparentes escribe que la materia llega y crea un cuerpo para estar, una sonrisa para hablar, unos ojos para verse a sí misma, como un lobo feroz que quisiera tocarse, verse, escucharse mejor. ¿Quién sabe si devorarse a sí mismo? La materia también es feroz. Resulta fácil reconocer en Guillén ese amor por la belleza del mundo y del lenguaje y la exaltación vitalista que destacara el joven autor cordobés Juan Antonio Bernier. A lo largo de una incansable labor poética y hasta sus poemas más actuales, su obra sigue ofreciendo al presente una visión existencialista del amor y una visión humanizada de las ruinas, que se elevan, como él mismo escribe, sosteniendo el azul del cielo, contra un mar que es la memoria de sí mismo. Bueno, después de esta salutación, podríamos decir, a Rafael de Erika, yo simplemente voy a señalar algunos puntos fundamentales de su poesía para quien no la conozca en su totalidad o en su complejidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que Rafael forma parte de un grupo de escritores que son indudablemente de la generación del 50 en su mayoría, que fueron fundamentales para Granada, es decir, para que en Granada la llama de la literatura y de la poesía siguiera viva en los tiempos oscuros, en los primeros años de la posguerra, esos años tan difíciles, ¿no? Él, junto con José Ladrón de Guevara, con José Carlos Gallardo, con Francisco Izquierdo, con Elena Martín Vivaldi, que era mayor, pero que se une a ellos y revitalizan el ambiente cultural de una ciudad tan difícil en esos años como Granada, tan difícil por lo que todos sabemos y tampoco vamos a repetir otra vez. Está allí el retrato allí detrás presidiendo esta sala, ¿no? Entonces ellos ponen en marcha una serie de iniciativas, versos al aire libre, la colección Versos al aire libre, que eran unas hojas volanderas que ellos repartían en la puerta de la catedral y en la calle, con los poemas, hojas de colores muy bonitas. En las tabernas. Las tabernas, que eran los lugares de reunión entonces, ¿no?, de los escritores, de los poetas. Y la colección Veleta al Sur, en la que publicaron sus primeros libros, una colección preciosa de la que todavía se pueden encontrar ejemplares, ¿no?, en librerías de viejos. Bueno, en el año 2010 fue, ¿no?, la obra completa, o 2011, cuando tenía 77 años. Pues entonces hace 11, ¿no? Hace 10, hace 8. Hace 8, sí. Publica en Granada su obra completa en 3 volúmenes, en la editorial Almed, y ahí reúne toda su trayectoria. Después ha añadido un libro más, un penúltimo libro precioso,
que se llama Balada en 3 tiempos para saxofón y frases coloquiales, que apareció en 2015 en la editorial Visor. Normalmente, y el estudio que preside es un estudio de la catedrática María del Mar Palomo, que hace de introducción a esa obra completa, normalmente ella y los críticos que se han acercado a su obra suelen distinguir en su trayectoria 3 etapas fundamentales. Una primera etapa que se ha denominado del lenguaje de la palabra, en donde él inicia todo un ejercicio de lenguaje en sus primeros libros, sobre todo en Pronuncio Amor, que es un libro de sonetos amorosos, y luego va a continuar investigando en poesía neopopularista, siguiendo la tradición de la generación del 27, en su cancionero Guía para andar por el aire de Granada, que publica en 1959, y todo ese trabajo de intensificación y de búsqueda, de investigación del lenguaje, se concreta en un libro que publica a finales de los 70, pero que lo está escribiendo a lo largo de toda esa década, que se llama Moeda, en el que él intenta una reivindicación de la lengua andaluza en sus más, digamos, recónditas acepciones, ¿no? y elementos dialectológicos y locales. Además, un trabajo que le exigió una investigación así en plan como un lingüista, ¿no? Como un dialectólogo en pueblos. Ya supongo que hablaremos de eso después. Esa preocupación por el lenguaje luego se va haciendo un poco más, digamos, depurada en el ciclo que la crítica llama el ciclo de los gestos, ¿no? Porque hay varios libros que tienen ese título: primer gesto, segundo gesto, tercer gesto, que se inicia en los años 60 y se va desarrollando también en los 60 y 70. Y en ese camino vamos, voy muy rápido como es natural, porque lo interesante es que empecemos la conversación. En ese camino de esencialización y de intelectualización, de profundización de sus preocupaciones, digamos, tanto existenciales como formales, se llega al ciclo que de algún modo representa la madurez, por una parte, de la poesía de Rafael, y por otra han sido los libros que más prestigio y más repercusión han tenido, sobre todo en un público joven, en poetas jóvenes que se acercaron a su poesía en la década de los años 90 y principios de siglo. De todos modos, este ciclo se inicia mucho antes, en el año 71, con el libro Límites, y después se va continuando con Los estados transparentes, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1994, con Las edades del frío en 2002 y Los dominios del cóndor en 2007. Bueno, eso es así, digamos, a grosso modo y muy rápidamente un esquema, ¿no? Una nota a pie de página de la poesía de Rafael, de la que hablaremos ahora más detenidamente y con más profundidad. Él ha escrito también libros de prosa, aunque bueno, un poco diletantemente, ¿no? prosa varia, prosa de viajes, tiene varios libros: el país de los sentidos, Tiempo de vino y poesía, prosa granadina relacionada con Granada, con los ambientes granadinos, de viajes por el ancho y pequeño mundo, y el país de los sentidos, que subtitula prosas marroquíes, y además tiene un conjunto de prosas varias que está incluido en sus obras completas, en el que reúne una serie de artículos ya más relacionados con la crítica y con el análisis poético y literario. Bueno, vamos a pasar entonces a la conversación, que es lo que nos interesa fundamentalmente, que él nos hable de su poesía, de las peripecias. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con mi experiencia personal en relación con su poesía.
en los años, a finales de los años 60, se crea como una especie de movimiento juvenil, comandado por una parte por Juan de Losa y su programa de radio, y luego por un grupo de universitarios que empezamos a interesarnos por la poesía y lógicamente por los poetas granadinos, que entonces estaban en su momento de madurez, que ya tenían una repercusión, publicaban en editoriales que a nosotros nos parecían míticas e inalcanzables, como El Bardo, por ejemplo, de poesía, que era una colección maravillosa. Y yo me acuerdo que el primer libro que leí de Rafael fue su segundo libro, que me lo prestó otro de los jóvenes que entonces estábamos empezando, José Heredia Maya, su libro Pronuncio Amor, ese libro de sonetos extraordinarios de amor, ¿no? Fantásticos. Entonces yo quería preguntarle, para que nos hablara un poco de cómo fue esa época y esos poemas de ese libro, y nos ilustrara sobre esto. Pues mira, son dos temas distintos. El tema de los sonetos es porque, como ya lo hemos comentado algunas veces entre tú y yo, es porque yo pensaba que sin dominar el instrumento no se puede tocar. Si no aprendes a tocar el piano, pues no puedes componer, o la guitarra. Y nosotros tenemos un instrumento muy difícil, que es la palabra. Porque la palabra ocurre lo que no ocurre con otras artes. La palabra es un material durísimo. Un pintor pues mezcla el amarillo con el azul y sale el verde. Y un músico pues pone dos notas y sale un acorde. Pero nosotros tenemos una palabra. Nosotros decimos mesa, es que no es más que mesa. La única forma es buscar, bueno, tenemos alguna gran riqueza. La gran riqueza del idioma español es que tenemos una gama de sinónimos para buscar matices. Una gama de sinónimos para buscar matices con las que vamos buscando esos medios tonos. Tenemos otra suerte también que no tienen otros idiomas. Tenemos el subjuntivo. Por esto que los ingleses yo no sé cómo pueden hablar sin subjuntivo. Es como si le quitaran a los músicos los bemoles y los sostenidos. Y tenemos la forma de expresarse directamente con el indicativo, y luego queremos tamizar. Yo recuerdo un poema que tengo extenso, y para conseguir que el lector llegase hasta el final, pues lo iba haciendo en indicativo y en subjuntivo. Iba el amor es esto es el amor, y luego decía, y si tú fueras, si vinieras, si estuvieses, y luego llegaba al mirar y luego otra vez, porque si fuese, eso es una manera de musical, porque como ya hablaremos un poco más adelante, para mí el sonido, la música es fundamental. Bueno, pues había que empezar por dominar ese instrumento. Y lo sigo dominando. Me dicen, pero hombre, ¿cómo no sabe usted hablar inglés? ¿O no sabe usted hablar? Digo, mira, pues si todavía no sé hablar español correctamente y llevo dedicado 86 años ya, el dominar el idioma. Y de ahí que escribiese sonetos, esos sonetos que tú leías, que a mí me entusiasmaban también, pero me servían mucho de ejercicio. Otra cosa es la época. En la época era una época
una época oscura, era una época tristísima. Y sin embargo, en el recuerdo, la memoria tiene esos recursos en los que hace recordar los buenos momentos instintivamente. Los malos se te van difuminando, porque mira, ya bastante hemos sufrido para seguir sufriendo ahora. Y bueno, sí, de la época esa, yo la retrataría en un par de anécdotas, ya que tú me has dicho, me has nombrado alguna anécdota. La retrataría, voy a contar una anécdota del grupo, porque fueron versos al aire libre y luego Veleta al Sur. Versos al aire libre, pues claro, nos reuníamos al principio 5 o 6, luego se fue uniendo gente, músicos, estudiantes, pintores, cantidad, pero en fin, el grupo, porque duró 3 años el grupo, fue incrementándose. Y todas las semanas, nos reuníamos los jueves, todas las semanas había que pedirle permiso al gobierno civil para que nos reuniésemos. Y todas las semanas el gobierno civil nos mandaba un policía que estuviera allí vigilándonos a ver qué decíamos y a ver qué hacíamos. Vamos, hombre, a ver si no es una época oscura, pero bueno, pero tiene su interés. En fin, que como policía se estaba siempre en un rincón. Allí, pues, cuando ya habían pasado 3, 4, 5 meses, mire usted, venga usted aquí con nosotros, porque estamos tomando una cerveza, ¿no? y nos traemos a la policía, pues ya era uno más. Y al cabo de los 2 años, por ahí y medio, había un concurso para poetas jóvenes en el liceo. Nosotros ya nos considerábamos, ya habíamos publicado en alguna revista incluso. Y leyendo en el periódico aquel día, Pepe Guevara y yo, me dice, oye, ¿no te suena el nombre este al que le habían dado el premio del concurso anual que hacía el liceo? El liceo, ¿no? Y yo, mira, digo, oye, pues si está el policía. Oye, que sé el nombre y no lo digo, sé el nombre y no lo digo por si hay algún familiar, pero como ahora están las cosas así, pero bueno, en privado yo puedo decir quién es, porque por nada se había llevado el premio. Sí, no, se había pasado el enemigo. Se pasó el enemigo. Yo recuerdo que eran muchas reuniones, y yo de Veleta al Sur, Veleta al Sur también, es que lo he contado tantas veces estas cosas, yo puedo contar infinidad. La Veleta al Sur, la imprenta era la tercera parte, partido así de esta sala, era un cuchitrí. Tenía un retretillo, ocupaba menos que esta mesa, pero tenía una ventana que daba directamente a la taberna de al lado. Y por ahí nos suministraban el líquido elemento para poder hacer nuestra cosa. Bueno, es que si me pongo a hablar de esto, la taberna tenía un gran almanaque con el corazón de Jesús allí puesto, y al lado otro almanaque con una tía en pelota. Nosotros decíamos entonces una tía en pelota, ahora se dice una señora, como diga, pero aquello era una tía formidable. Y la imprenta esa tenía una maquinita que hacía plum, plum, y cada vez que hacía así imprimía 2 páginas, y las letras estaban en una batea con unos cajetines, y en cada cajetín estaba la A, la H, la J, cada cajetín, y para componer se iba por una palabra, se iba cogiendo con unas pinzas, plum, cogía, y cuando ya tenía el renglón lo pasaba a un molde y empezaba a componer otro renglón, y así ibas componiendo, cogiendo las letras, eran de plumo. Y un día me llama uno de los de la empresa, que eran primos de Pepe Guevara, de José Ladrón de Guevara, me llama por teléfono a la 1 de la mañana.
y me dice, Rafael, que tengo un problema, que estoy componiendo, ya estoy por la última página de vuestro libro de versos y tengo un problema. Digo, ¿qué te pasa? Dice, pues que se me han acabado las M. Y digo, bueno, y no puedes coger lo que tengas ya y lo distribuyes otra vez. Y dice, ¿qué va? Si lo que tengo son unas actas de la azucarera que no las he impreso. No, pues vos ¿qué vamos a hacer? Piensa algo. A mí se me ocurrió, pues mira, cogí el teléfono, llamé al autor del libro, digo, mira, esto es muy raro, pero me lo va a tener que hacer. Y le dice que el parte del penúltimo verso, el último y el otro, que le cambiara todas las palabras que tenía una M, se las cambiara todas las palabras. Pero yo creo que esto refleja una época de penuria extrema. Bueno, y yo contara, cuando llevábamos 3 libros, los repartíamos por las librerías para ver si se vendía alguno, y cuando llevábamos los 3 meses con el Vale, Ana, de lo que trajimos aquí con el Vale, en alguna librería nos encontramos 4. Bueno, y más, bueno, ya no hablo más de esto. Venga, pregúntame otra cosa. Había criado, ¿no? El libro había criado. Yo pensaba, cuando estaba hablando de la especial dureza del lenguaje como material, que me encanta esa expresión, la dureza del lenguaje, pensaba en una frase que comentábamos ayer de Thomas Mann, que decía que la gente se cree que para los escritores es fácil escribir, es más fácil escribir. En realidad, decía Thomas Mann, es todo lo contrario. Lo que no saben es que es mucho más difícil para escribir para un escritor. Pero no iba por ahí. Yo quería preguntarte, en realidad, sobre el tema religioso, porque durante bastantes décadas en España ha sido un tema, creo que prácticamente tabú, y sin embargo creo que por una vía postsecular como la de la que habla Habermas, la poesía joven está como revisando de una forma súper heterodoxa, a veces hasta cómica y a veces tradicional, depende del poeta, el tema de lo sagrado y lo religioso, y pienso en poetas como Berta García Faet, Unai Velasco, Alberto Acerete, de aquí de Granada, Juan Andrés García Román o Jesús Montiel. Y creo que tu poesía, sobre todo en los gestos, se aproxima al tema de lo religioso, y me gustaría mucho que hablaras sobre eso. Mira, tú sabes que la palabra religión, hay autores que proviene de religare y otros que dicen que es religere, pero en fin, de religare es una relación de ida y vuelta con un ser, con un ente superior. Y estamos viviendo en esta época, pero se ha vivido siempre pensando en lo inmediato. Y ahora que me gustan a mí todos otros temas de los que es posible que hablemos también, nosotros, la humanidad, y sobre todo cada persona, cada hombre, es que no somos nada. Cuando empezamos a hablar de años luz, ya te dicen, mira, pues 2000 años luz, pero estamos locos. 2000 años luz y que puede tener esa galaxia. Pero esta galaxia está en un rincón del universo, y hay millones y miles de millones de galaxias. Pero es que además en este universo es que ahora están hablando de que hay muchos universos. Y digo, pero vamos a ver, ni una mota de polvo, nada en un rincón de una galaxia. Si es que no somos nada, y estamos preocupados con hombre, hay que preocuparse porque somos así, porque somos menos que una milésima, millonésima de un átomo, pero estamos preocupados con el desarrollo, que hay que estarlo, con la subida de la luz, el tema el tema de la miseria que hay en gran parte de la humanidad, que es incomprensible. En los bloques políticos estamos, pero vamos a ver,
pero si es que nos va, pero si es que nos morimos. Pero bueno, ¿esto qué es? Y claro, el tema de la religión en mí es la preocupación por que me expliquen qué estamos haciendo aquí, ¿esto qué es? O sea, venga a luchar, venga a trabajar, venga al otro, y el otro, y de pronto, pues sí, recurre a la historia, y la historia tiene, pues ya ves tú, o a las civilizaciones, los aztecas, los griegos, los egipcios, y a mí que me ha gustado mucho recorrer el mundo, me parece que lo explicaría mejor si leyera un poema. Pero bueno, que por ahí va mi contacto con la religión. A mí me preguntan, bueno, ya me ven con la edad que tengo, la pinta, y me dicen, bueno, ¿y usted qué piensa de la muerte? Y yo digo, bueno, pues yo no tengo ninguna gana, pero usted, y siempre la respuesta es la misma. Me lo han preguntado infinidad de veces. Yo ante la muerte siento una gran curiosidad. Mire usted, una gran curiosidad porque yo creo que a mí me tiene que explicar, como sea, qué coño pasa aquí. Perdón por lo del coño, pero no entiendo. Y yo no creo en el absurdo. Y eso sería un absurdo. Yo no creo en el absurdo. Muchas veces he dicho, en lo único que creo es en la duda. Y yo lo digo también para eso, yo creo en el misterio. Pues esto es un misterio. Pero un misterio que a mí me tienen que explicar. Bueno, vamos a ver, vamos a leer el poema. Estoy esperando una llamada. Hace ya muchas vidas que la espero. Si coges el teléfono y escuchas una canción como de nana susurrada por una voz antigua, con regusto de miel y de calostro, esa llamada ya fue un día para mí. Si coges el teléfono y percibes como a través de una tupida malla de sonidos y voces y diario ajetreo algo como un aliento cálido que sabes no volverás a percibir, esa llamada ojalá fuese para mí. Si coges el teléfono y resuenan silbidos, roces cósmicos, como de rocas que se incendian y cometas que peinan sus lucientes colas, y te aturde un silencioso estruendo de sistemas solares que entrechocan y se multiplican hasta un confín desconocido, esa llamada tal vez sea para mí. Si coges el teléfono y tras una larga espera no oyes nada, esa llamada sí, esa llamada es para mí. Contesto un poco, Sí, bastante. aclara un poco mi nebulosa, pues seguimos. Seguimos adelante. Bueno, pues relacionado con el tema religioso, eso es, está la poesía social, que además tiene que ver un poco con tu generación también, ¿no? Y se asoma a algunos libros, ¿no? Yo en el gesto segundo, por ejemplo, veo algún poema que podríamos calificar de social, ¿no? O social. Bueno, que como tú has dicho bien, los tres gestos, los tres libros, hay uno que está relacionado con la relación hombre-causa superior, que eso lo has visto también. Y el segundo está relacionado con el entorno social que rodea a cada hombre. Y el tercero está dedicado a la relación del hombre consigo mismo. Bueno, pues en ese tema social, me parece que tú me citaste algún poema, el miedo no, me dijiste, sí. el miedo no.
El miedo era un miedo un poco general, un poco abstracto, pero también recuerdo, porque no me sé mis poemas, recuerdo que se nombran los fusiles, en ese poema se nombran los fusiles. Voy a leer un poema que yo considero, y es del Gesto Segundo, que está más enraizado en esa. Es del Gesto Segundo y el poema se llama En la ajena inconsciencia. Surgió del desamparo. Parecía doblado, así como por dentro y solo. Sería la costumbre de recibir. ¿Acaso la postura de lo poco o nada que tiene le fue dado? No de hombre a hombre, no de mano a mano, sino tirado desde arriba. Estaba como esperando un golpe de fusta o de fortuna. Por su cabeza silenciosa, como un halo o un zumbido, se agitaba toda aquella que nunca pudo llegar a comprender. En torno un hombre y otro hombre, cada uno con su tiempo de soledad, su miedo, con su misterio endurecido. Estaba en el rincón que conformaba la indiferencia contra los humos de la tarde. Era como sentirse ciego con las manos, porque la oscuridad a veces toma volumen, peso, consistencia, es algo contra lo que se choca con el tacto, porque la indiferencia un día puede tener figura y movimiento, porque se puede no existir visiblemente. Estaba en la inconsciencia de los demás, cansado de sentirlos tan cerca, acobardado, encogido, temiendo y esperando a la vez que alguien lo viese y al pasar le tirase una palabra. Este es mi concepto de la poesía social. Y tú sabes que mis íntimos amigos de la época aquella, íntimos dentro de la diferencia de edad, pero a los que yo recurría siempre y con los que he mantenido contactos amistosos, conversaciones y tengo correspondencia, muchos de ellos han sido Blas de Otero y Gabriel Celaya. Uh-huh. Eran entonces mis maestros. Y, naturalmente, estos contactos y esta poesía correspondía a una época, pero en todo el trasfondo de esta inquietud existencial, en todo el trasfondo hay un hondo sentimiento social y aflora en muchos poemas. Habría que estudiarlo y verlo, pero aflora en muchísimos poemas. Claro, aquello fue una época que entonces como luego surgieron los novísimos con su dedicación al lenguaje, y luego empezaron a surgir todos otros movimientos, pero naturalmente un poeta que no sienta hondamente por lo que debe de luchar cualquier acción humana, por la justicia, por la verdad, por la libertad. Eso debe estar en el fondo de cualquier poeta. Pues yo pensaba que en la poesía de Rafael Guillén sucede como en la de los grandes poetas, que se produce una perturbación del tiempo. Su poesía consigue que no solo el futuro sea imprevisible, sino que lo sea también el pasado. Y quería, pues bueno, pensando un poco en esa dimensión existencial y en ese trabajo con el tiempo más filosófico que empieza a ver a partir de los límites, que hablara un poco pues de esa relación con el tiempo y lo existencial a partir de los límites. Bueno, a partir de los límites me planteo el hecho el deseo de investigar
poéticamente en el tiempo, pasado, presente y futuro, que para mí son el instante. El instante es un presente ya pasado. Y luego continuar con la ecuación de la relatividad, con la materia. Los estados transparentes es una materia vista, pero en sí misma, evitando ya connotaciones metafísicas, no connotaciones de índole espiritual, sino simplemente que el agua se manifieste como agua y la piedra se manifieste como piedra. Está otro paso, que es el espacio. El espacio es otro de los términos de la ecuación, y aquí abordo el espacio, no ya el cósmico, que también interesa mucho, sino el espacio entre palabras, que llamamos silencio, el espacio entre seres humanos, que llamamos comunicación o incomunicación, el espacio entre las cosas, que llamamos distancia, y ese libro que se llama Los dominios del cóndor, ese libro investiga el espacio. Luego queda el cuarto término, que es el movimiento. Por eso en este libro que Genaro Talén unió, esta recopilación de esta tetralogía, yo lo titulo más bien, que se llama, por cierto, si me acuerdo, ¿no te acuerdas? Sí. Perdonadme, pero tengo lagunas. Si es que soy muy viejo. El otro lado de la niebla. El otro lado de la niebla. Trilogía y coda. Digo que el cuarto término de la ecuación, que es el movimiento, no tiene un libro entero, sino que el libro, que son las edades del frío, profundiza en lo anterior, en el tiempo, en la materia, en el espacio, pero el último capítulo se dedica al movimiento, que es un tema muy interesante. Por ejemplo, el poema ese que digo que la estatua no mantiene siempre la misma postura. La estatua cuando se queda sola se despereza y va adaptándose a la temperatura. Se pueden coger, la estatua se mueve. Pues bueno, como eso son poemas dedicados al movimiento. Y desde el límite ya he conseguido completar también el ciclo ese. Bueno, sobre estos temas ya es que se desborda ya la potencialidad de investigación, ya es enorme, porque ya ahí entra, y me imagino que nos dedicaremos a eso un poco más, pues todo los descubrimientos de la última física. Ya entran los espacios paralelos, y entran las dimensiones desconocidas, y tú me citas aquí, me has hablado, que ya el límite está en un poema, sí, El efecto mariposa, pero es que luego, en un libro de poesía amoroso, tremendamente amoroso, la balada en 3 tiempos para saxofón y frases coloquiales, pues ya ahí encuentras la teoría del espectador, los universos paralelos. Después
voy a poner algún ejemplo de eso. Sí, la teoría del orden, que está también los estados transparentes, ¿no? Sí, claro. Y no está aquí, pero de los últimos poemas que he escrito. Pero bueno, cuidado, que no son poemas científicos. Lo vais a ver ahora, ¿no? Ya. No, es un poema tremendamente amoroso. Pero que ya están, que ya es una poesía amorosa, que ya no es la poesía amorosa del 19, resumida en Becker, ni la poesía amorosa del 20, que la podemos situar en Salinas o en Neruda. Yo quisiera que mi poesía amorosa fuera la poesía del siglo XXI, la poesía ya abierta a otras capacidades, a otras ramas del pensamiento. Sí, que es lo que tú me habías apuntado aquí sobre. Pues mira, es que además del efecto voy a leerte un poema, a leeros un poema, si es que lo encuentro. Sobre los universos paralelos. ¿Qué escribiríais vosotros, que estáis aquí estudiantes y poetas, escribiríais sobre los universos paralelos? Pues cuidado, que estamos hablando de poemas amorosos. El café de la tarde, almohadillado por apagadas voces. Fuera, el soportal se despertaba del sopor de la siesta. La tarde se ponía ropa de paseo y por los cristales veíamos correr a un niño persiguiendo un imposible tras la pelota. Aún no era otoño y ya caían ateridas algunas hojas del castaño. Me hablabas de un futuro confuso, como visto a través de aguas movedizas, de una adorable candidez. Yo no sé si creía en tus palabras, pero asentía y me dejaba acariciar por su sonido mientras contemplaba la calle por el cristal. Cuando, de pronto, te vi pasar entre la gente. Ibas con prisa y al doblar la esquina volviste un poco la cabeza antes de desaparecer. Y te cogí la mano y no te dije nada. Y seguimos hablando. Y tuve la certeza de que iba a perderte. Pues sí, universos paralelos. Bueno, en relación con esto que has dicho, que el lector o el futuro lector no se haga confusiones, no se vaya a creer, ¿no?, que son unos poemas así racionalistas. Uno de tus temas fundamentales siempre ha sido el tema erótico amoroso, que es el que de algún modo siempre relacionas con otras preocupaciones, ¿no? Sí, una de mis líneas. Bueno, con estos poemas del último libro, me parece que te comenté ya que lo que me ocurre es que claro, con aquello de retorno, de tiempo circular y todas aquellas cosas, pues ahora ya empecé escribiendo poemas amorosos y ahora ya estoy escribiendo poemas amorosos, pues ya voy cerrando el círculo y ya te dije que ya me voy acercando a la adolescencia y luego vendrá la niñez y luego y lo que más, pero ya esto ya lo digo público. Hombre, que ya lo que aspiro es a que llegue ya la época en que esté chupando una teta. Que esa debe ser la antesala de la muerte, la antesala de la desaparición. Y por dentro sí, me decías que la importancia del tema amoroso, sí. El tema amoroso siempre surge
en mis poemas, aunque haya libros específicamente dedicados al amor, pero está presente en casi todos mis poemas. Pues pensaba yo también que mayoritariamente, desde un punto de vista formal, tu poesía está escrita en verso libre, pero a veces uno piensa, ¿es realmente verso libre? ¿Hay aquí una silba encubierta? ¿Hay algún tipo de forma, de patrón con el que se trabaja secretamente? Vamos a ver. Como ya dije en un principio, hay que dominar el idioma, hay que dominar el lenguaje. Y una vez dominado, si quieres realmente crear y no escribir los mismos poemas que escribió Quevedo, además que no ibas a conseguirlo, pues tienes que ir soltando lastre. O sea, una vez dominado, sueltas la rima, porque en la rima se escuda mucha mala poesía, porque suena rima corazón con melón y ya tienes el poema. Eso no. Luego suelta, vas desprendiéndote, te desprendes de la estrofa. Bueno, te desprendes con 10 cañones por banda y todo aquello, te vas desprendiendo de la estrofa. Después te desprendes del ritmo, pero en cierto sentido, porque voy a aclararlo ahora. Y llega a, una vez que te has desprendido de todo, si queda algo de lo que escribes, si queda algo, esa es la poesía. La poesía es la quintasencia. La poesía es la destilación de lo que queda, bueno, como la cultura. La cultura es lo que queda cuando se ha olvidado todo lo que has aprendido. Esa es la cultura. Bueno, la cultura es lo que queda cuando ya domina todo y entonces lo que escribe es poesía. Y respecto a lo que escribo ahora, que has preguntado y has hablado de la silva, no. Lo que no se puede perder nunca en la poesía es la musicalidad. La musicalidad, y eso le da el ritmo. Y teniendo en cuenta que tú ya aprendiste cuando joven, que a partir de las 8 sílabas, que es arte menor, a partir de las 8 sílabas, tienes que poner los acentos en su sitio. Ahora, naturalmente y de forma espontánea, conjugo en la poesía conjugo el arte menor con el arte mayor, porque el arte mayor me suena al oído y no tengo que andar contando con los dedos, porque me suena. Y luego utilizo, y volvemos otra vez al tema de la música, y esto lo digo para los que escriban poesía o quieran escribir o les interese. En la poesía también existe como en la música el tono mayor y el tono menor. En este caso el tono mayor está en las sílabas pares y el tono menor está en las sílabas impares. Y si tú quieres leer un poema musicalmente, siempre que pase de las 8 sílabas, los acentos en su sitio, mucho cuidado. Entonces, y luego, claro, ya lo que hago es que lo encabalgado, y ya sale una armonía que no es ningún metro tradicional, pero si te pones a contar, cualquier poema tiene o 5, o 7, o 9, ya entramos en arte mayor, o 11, los endecasílabos, o 12, llego hasta 15. Y cuando quiero decir algo más rotundamente, pues me voy a las sílabas pares. Y entonces lo más normal es que escriba alejandrino, que son 14. No sé si te he dado una idea de lo que preguntaba. Súper concreto.
Otro aspecto importante, interesante de tu poesía y de tu literatura en general es Granada, que me parece que, bueno, no es solo porque estemos aquí, porque seamos chauvinistas, sino porque tiene una importancia literaria, ¿no? Granada, La tiene. y en tu obra está muy presente. Pues bueno, Bueno, y perdona, también, digamos, lo adyacente, el flamenco, en fin, lo popular, ¿no? sí, hasta tal punto de que sobre Granada, concretamente sobre Granada, me parece que tengo escrito 5 libros. Que yo recuerde, empecé con el Cancionero Guía, que ahora, y sobre los flamencos, es que ahora ya hay 2 o 3 discos publicados con las letras mías que yo escribía harto de vino por el Albaicín cuando tenía 20 años. Y son los que están cantando ahora. Pues escribí uno sobre Granada, otro sobre la Alpujarra, otro, pues esos son recientes, con muchas fotos, unas fotos tremendas. Y otro sobre, hace 2 años o al año pasado me dieron, escríbenos un libro sobre Alhambra. Digo, si Alhambra está todo dicho, tú escribes sobre Alhambra. Yo sobre Alhambra. Y entonces le puse una condición. Digo, mira, si yo escribo un libro sobre Alhambra, tiene que empezar diciendo, este libro no habla de la Alhambra. Y efectivamente así empieza el libro. Son muchas fotografías, yo le pongo un pie, pero empieza diciendo, este libro no habla de la Alhambra, voy a hablar de la Alhambra, si se han hecho estudios de la Alhambra. Pues bueno, tengo ese de la Alhambra. Tengo, ¿qué más? Pues yo contaba 5. Bueno, pero cuidado, no es chauvinismo. Cualquiera que haya nacido, cualquiera que esté impregnado de las costumbres, del arte, de la historia, que la haya vivido durante el tiempo que la he vivido yo, cualquiera que haya nacido en Albacete puede hacer exactamente igual. Es estar impregnado y estar viviendo diariamente una realidad. Por suerte para nosotros, para mí sobre todo, es que he caído aquí, porque podía haber caído en otro sitio. Pero bueno, pues yo he caído aquí. Y en ese sentido, pues sí, yo soy granadino, yo soy andaluz, yo soy español, yo soy europeo y soy terráqueo. Pero es porque me han puesto aquí. Pues quizá a mí me gustaría hacer por mi parte una última pregunta que tiene que ver con tu pasión y tu dedicación al viaje a lo largo de tu vida y si hay alguna relación entre la física cuántica, que también ha sido uno de tus intereses y del que has hablado un poco antes, y el viaje. Sí, ya dije antes que como es que esto es tan pequeño, y a mí me han puesto aquí en un sitio, y como he dicho antes, pues ya me dirán por qué y cómo, que yo que no lo entiendo. Pero bueno, pues digo, lo menos que puedo hacer es contestar si me hacen alguna pregunta. Porque a lo mejor me dicen, sí, mira, te vamos a explicar por qué estás ahí, pero qué es lo que... Pero ¿dónde has estado? ¿Tú sabes dónde has estado? Pues bueno, pues yo todos los recursos que he tenido, todo, y además me ha servido muchísimo para escribir, conocer otras culturas, conocer otras costumbres, conocer otros modos de vida, conocer otras religiones, porque por aquí está Buda y por allí está Jehová y por allí y por allí está, pues fíjate tú si hay nombre, está Alá y está conocerlo, eso me ha servido muchísimo para escribir. Y siempre que he podido, pues me he dedicado a conocerlo, a conocer eso. Pero fíjate, en cada libro, en los estados transparentes, por ejemplo, al final dice dónde está escrito el libro. Dónde está escrito el libro. Y de verdad que salen, no tengo aquí ningún poema que sea específicamente de los escritos
¿qué digo yo? En Cartago, de los escritos en Indonesia. Pero sí, pues no he traído ninguno para leer de eso. Pero aquí hay algunos también en relación con viajes, ¿no? En relación, la sí, balada, salen algunos, con la referencia. pero tendría que buscarlo. Bueno, cuenta algo de, por ejemplo, porque los viajes de Rafael no son viajes turísticos, son viajes. Cuenta lo del Frente Polisario. Bueno, hombre, la universidad. Son viajes en los que se ha jugado la vida, es mucho. La universidad montó una expedición al frente de un gran amigo mío, lo quiero muchísimo, Manuel Villarraso. Estamos vivos de milagro, un despistado de esos tremendos, una cosa espantosa. Y nos metimos, cuando estaba la guerra de Argelia con Marruecos, nos metimos a atravesar el Sáhara, pero bueno, así por la buena. El Land Rover, primero nos tuvieron detenidos en Béchar, cuando ya conseguimos llegar a Argelia, nos tuvieron 3 días. Por fin nos dieron paso para llegar hasta Tindú. Los sacos terreros, con los tíos con las ametralladoras al lado, porque es que pasa por la frontera casi llegamos a Tindú, nos detienen otra vez y nos meten en un corralón allí como esto, y no nos dejaban ni ponernos a la sombra, oye, ahí quietos. Y decíamos, bueno, pues nada, hay un día entero, pero pasó el Frente Polisario, uno del Frente Polisario, y le pedimos socorro. Entonces ellos en fin, establecieron conversaciones con los argelinos, eran soldados todos, y ya nos llevaron a sus jaimas, y allí en la jaima estuvimos una noche, y al día siguiente ya nos pusieron una Toyota con 6 soldados, un teniente, una emisora, y así pudimos atravesar el Sáhara hasta que nos dejaron en manos del ejército mauritano, porque es que por el camino nos encontramos de estos que llaman bandidos del desierto, que hay unas acampadas que ve allí parecen inofensivas, y te llegan uno y te quitan el coche y te entierran, y te has quedado sin coche y te has quedado sin nada. Y gracias al Frente Polisario conseguimos llegar hasta Nuakchot, pero luego volvimos otra vez hacia Tingeti, Atar, luego, bueno, Nuadhibou, volvimos, ¿para qué contar? Llegamos a otra ciudad, no me acuerdo. En fin, que estamos vivos de milagro. Y hombre, de viaje. Y la vez que despegamos rumbo a Birmania, que teníamos que hacer escala en Bangkok, y llegamos a Bangkok y había un golpe de Estado. Eso fue en diciembre de hace 3 o 4 años, y estaba en el aeropuerto invadido por la muchedumbre. No podíamos aterrizar, las pistas todo invadido por y entonces había un aeropuerto viejo, antiguo. Conseguimos aterrizar allí, y allí pues, yo me acuerdo de los cristales rotos, y allí estuvimos 7 horas sin poder bajarnos del avión. Claro, ni enlace con el otro avión que iba a Birmania, ni nada de nada. Y allí estuvimos 3 días en Bangkok y tuvimos que atravesar por carretera en toda Birmania, a salir por la frontera norte a pie, o la vez en Guatemala, que el avión que yo iba a coger, que querían que cogiera, y llegué y ya se había ido el avión, y ese avión se estrelló en la isla de Antigua. Se quedó no ni uno. Es que viajar tiene sus peligros. Yo voy a contar una cosa, que he tenido una experiencia como de literatura fantástica, porque ayer, preparando la entrevista con Rafael y Nina, tuvieron la amabilidad de invitarnos a un vino de Valladolid, a un queso exquisito, y estábamos preparando la entrevista, y esto no lo conté en ese momento, pero lo voy a contar ahora. Y yo escuché como una vocecilla,
Y como no conozco la casa, pensé que había una radio puesta o un móvil y no le hice ni caso. Pero es que acaba de sucederme otra vez, que estaba escuchando a Rafael y al mismo tiempo he escuchado una vocecilla y entonces me he dado cuenta de que la poesía, que todo poeta tiene algo de ventrílocuo, que Rafael está hablando, pero también hay vocecillas hablando por debajo de él. Ya dije antes, me clasifican concretamente uno de los meros críticos que hay ahora, Prieto de Paula, me dice que soy uno de los pocos poetas musicales. Yo soy un poeta musical y claro, tú lo que oyes es la música que yo llevo incorporada. Eso es lo que estaba escuchando, pero me acabo de dar cuenta. La segunda vez en 2 días que lo escucho. Claro, yo cuando hablo llevo una música, es una música de fondo mía. Hay muy pocos que la oyen. Sí, fondo de música. Mira, hay otros temas porque hemos hablado de la palabra, pero hay algunos temas interesantísimos. Por ejemplo, todo lo que hacemos, cualquiera, todo esto queda grabado donde sea. Hay un disco duro por ahí, universal, que deja todo se queda grabado. Se queda hasta tal punto de que nosotros podemos recuperar imágenes, sonidos, escenas de cualquier acontecimiento. Pues yo me parece que os dije ayer de la batalla de Lepanto. Tú puedes coger cualquier. Bueno, pues ahora traslada eso al tema amoroso. Este poema es muy breve. Si es que no me gusta leer poemas. Se llama La huella. Todo lo bello deja un hueco en el lugar en donde estuvo, como queda la huella de un cuadro en la pared en donde permaneció colgado un tiempo. Así, por donde pasas, vas dejando sucesivas imágenes que, aunque invisibles, están ahí y que puedo ver con los ojos del amor. Son como migajas de hermosura, pequeñas vibraciones del aire, notas sueltas de una canción que tal vez nunca llegó a sonar. Y no me esfuerzo en perseguir una gozosa cercanía, porque el tacto es mucho menos real que este saberte presente en esa persistente huella, ese consuelo que me dejas cuando te vas, ese milagro que no termina. Tema, ¿qué digo yo? Hemos hablado de la luz, de la transparencia. Yo no creo en la dicotomía esta de luz-sombra, opacidad, transparencia. Yo creo que tiene tanto ser la luz como la sombra. La sombra es un elemento, no es la sombra, no es la ausencia de luz. La sombra es la sombra. Bueno, pues sobre eso tengo aquí copié. Y ya si queréis terminamos con esto, porque ya es que me estoy quedando hasta rojo. El calor de tu sombra. Veo tu sombra junto a mí. Poniendo velas en el pasadizo por el que tropezando busco una salida, almohadillando mi cansancio, tendiendo puentes, ofreciéndome tu brazo, veo tu sombra junto a mí. Tú estás con tu mirada, con tu dulce modo de amar, en el extremo opuesto de mi angustia, ocupada en las pequeñas grandes cosas que sostienen la convivencia, habitas otra ala del castillo. Tu cuerpo se me aleja a veces o venturosamente se me acerca, pero tu sombra no. Tu sombra siempre está conmigo.
Vivo entre sombras, sombras inofensivas que conozco, sombras anónimas que vienen y que van sigilosas, sombras amenazantes que me gritan, que gesticulan, sombras de lo que fue, de lo que pudo ser, que giran y que lentamente acaban disipándose. Pero tu sombra no. Tu sombra permanece a mi lado, recostada a mis pies, calentando los rigores de este invierno infinito. Las otras sombras pasan cerca, quizás busquen un cuerpo que las acoja. Toco tu inexistencia, aspiro tu irrealidad como un olor envolvente y ajeno. A veces queda impresa tu silueta en el vacío que vas dejando al desplazarte. Pero tu sombra no. Tu sombra, al alcance de una caricia, sigue ahí, ahuyentando mis temores, protegiéndome, quién sabe de qué. Nada. Muy bien, pues. Se me ha olvidado darle las gracias al decano. ¿Sí? Te da tiempo, además somos amigos. Sí, toda facultad, al público, asistente. Gracias a ti, hay que dártelas por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar alguna cosa. Sí, yo voy a preguntar algo a Rafael. Atención, porque han dicho que la pintura era muy fácil, yo digo que es muy difícil. El pintor. Que es fácil, que es fácil buscar medios tonos y buscar tonos distintos, pero cógete tú, yo te digo 5 palabras y te digo, te dije mesa, ahora te digo mesa, árbol, y ahora mézclamela a ver lo que sale, porque no creo que las cojas sílaba por sílaba y la revuelva. Y además en eso es un artista, Rafael. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de su poesía, que es como él mezcla la cosa más trascendente a través de una adjetivación con una cuestión coloquial, ¿no? Es decir, no sé, dice de pronto, he venido a fumarme un cigarro delante de tu muerte, ¿no? Cosas de ese tipo que las mezclan fantásticamente, y yo creo que vienen de ahí, de ese esfuerzo que él quería reflejar en esa... Ese es el valor de la palabra. El valor de la palabra... Hombre, tú en un momento, no sé cuánto, tú me has puesto otro ejemplo que digo, se oye lejana la música de un saxo constipado. Claro, ya estás viendo el saxo. O sea, ya sabes, sí, yo no, es que no tienen ni que explicar más. Mira, Neruda, en otro poema de también estudié en un libro que tú promocionaste o hiciste, te dice allí donde mi corazón polvoriento golpea. Chiquillo, polvoriento, pero ya no tiene que decir ni que está cansado, ni que está triste, ni que está asustado. Allí donde mi corazón polvoriento golpea. Ese es el valor de la palabra, y esa es la poesía. Ahí es donde surge esa chispa de ver dos palabras que no tienen nada que ver y que de pronto la une y salta la chispa de la poesía. Y ya volvemos a lo super sabido de que tienen el mismo origen que el humor, porque es que tú pones dos palabras así, lo que te puede saltar es una carcajada, es un descarrilamiento del discurso. Llega un momento en que el discurso descarrila,
Y entonces una de dos, o sueltas la carcajada o te produce una emoción poética, pero el origen es el mismo. ¿Que nos vamos o qué? Nos vamos, hala, venga. Muchas gracias.